¿Qué tal todos? ¡Confeti! De las agujetas. Vaya. Eso es porque tienes que hacer ejercicio más veces en la semana. Normal que estés harto de madrugar. Pero estás harto de madrugar porque no duermes. Y todos lo sabemos, Atrapar. Todos lo sabemos. Voy a poner por aquí el juego. Voy a comprobar los audios, que eso estaría bien hacerlo. ¿Qué tal, Cora, si me hablas? Muy bien, yo te hablo. ¿Qué tal, Ciro? Hola, Ciro. Hola, Carly. Vale, pues creo ¿Cómo que estamos? No, a ver. No, tienes A ver, agujetas también porque es que con lo que hiciste y lo que has caminado, pues es normal. Akerly, no me mientas a la cara. A Que ver, tú lo y de yo estoy sabemos que no durmiendo es más. verdad. A Carly, a ver. Dormir más no es un me acuesto a las 6 de la mañana y me despierto a la 1 de la tarde, ¿vale? O sea, por favor. No, no es acostarse a las 3 y tener que levantarse a las 6. No es dormir más. No, no, no. Vale, a las 6 no, pero a las 5. O sea, eso fue ayer. Llevamos toda la semana acostándonos a las 1000 y no puedes decir que no porque estamos todos igual. Vaya, vaya. Te han cachado. Te han cachado, Akerly. No nos puedes engañar. Llevamos una semanita. O sea, la semana pasada yo creo que, no sé, la mayoría nos íbamos a dormir como a las 3, 4 de la mañana. Ay, me pico. Como mucho a las 3. No, no sé. Bueno, no sé qué estoy haciendo aquí. No sé Vamos qué a ver. estás haciendo. No sé, Ver yo el solo espejo. sé que tenemos que seguir Sí. con esta misión de por aquí. Así que tenemos que hablar con Gina y Fen por mensajes. Oye, ¿tienes tiempo ahora? ¿Podemos vernos en el jardín del sosiego? Vale, pero antes de contestarte me voy a hidratar. Hidrátate, corre. Ah, otra vez. Aquí me cago en ti. Carly, me cago en ti, tengo que ir a por agua. No me hidrates a principio directo, hidrátame a mitad, por favor. Bueno, pues no pude hacerlo al principio y a la mitad y al 3/4. 3 cuartos. ¿Estás bien? ¿Qué piensas hacer en el jardín del sosiego, por cierto? ¿Ya te encuentras mejor? Gracias por preocuparte. Las luchadoras como yo no podemos permitirnos tener cuerpos frágiles. Los senadores de la comisión de alquimia me examinaron. A partir de un poco de conmoción y algunos moratones, estoy totalmente bien. En realidad, Han ya nos invitó personalmente a una reunión. Bueno, ¿por qué no vienes al jardín del sosiego para hablar en persona? Hablar por mensajes de texto es complicado. Pues nada, vamos a reunirnos con estas señoras. No me puedo tepear hasta aquí, voy a tener que ir caminando. ¿Me lo dices en serio? Ah, claro, porque es la zona por donde no me dejaron explorar el otro día. ¡Cago en ellos! Diles algo, Cora. Que no nos dejaban explorar y ahora nos hacen caminar. Me parece muy feo vosotros. Y a Cora, aunque no diga nada, también le parece muy feo por su parte. Sí, a ver, es que estoy procesando porque me estoy perdiendo muchísimo. ¿Por qué te estás perdiendo muchísimo? Porque acabo en un sitio, como está la zona sin explorar, estoy intentando desbloquear cosas y esto no está acabando bien. Y luego agarrar bichos. Pues nada, nos toca caminar, pues eso sí. Y ahora bichos. Todo mal, Cora, todo mal. Todo mal. Ahora está en otro plano ¿Qué astral hace aquí yo. Cirrus? ¿Qué hace aquí Cirrus? El solito. Bueno, no está solito, pero ¿qué hace aquí? Este aburrimiento me está matando. Metido por aquí es ver volar los insectos. No sé qué decir. Pues me voy, no quiero hablar contigo. Por aquí no es. Cora está en otro plano astral, sí. Qué malo es que eso es conmigo, de verdad. Voy a cambiar los personajes, que no sé por qué. Bueno, voy a hacerlo sin cambios.
Yo haciendo cosas que debería haber hecho fuera de cámara. Sí, me importa. No. Os comeréis el relleno. Tampoco tardo tanto, también digo. Nada tardas. Yo te quiero, Cora, tío. ¿Has puesto los Sí, mensajes? sí. Yo sé que me quiere. Sí, claro, si lo leo, lo tengo aquí al lado, pero es que, a ver, os estoy combatiendo, o sea, me cuesta. Le A leo, ver, le leo. voy a Venga, que ponerme a esta señorita. Voy a ir con esta señorita. Y así si hay cofres, pues me los pillo. Como este de aquí. Ah. Uy, libro. Sigo Conti. Ah, qué suerte tienes de tenerlo, sí. O sea, tener a sí, tu paz. por supuesto. ¿Qué es eso? Es que tener a Topaz es un gusto a la hora de recoger. Escuchar que han pasado muchos años y los nativos de Xianzhou ahora son muy diferentes a como eran antes. Esto puede parecer increíble, pero hace poco apareció un grupo de personas que dicen ser mis creyentes. Me han estado fastidiando con que revele mi verdadera forma. Nativos de Xianzhou, olvídalo, siempre han sido astutos. Por otra parte, ¿por qué alguien se llamaría a sí mismo creyente? ¿Será una trampa de los perros falderos de la comisión de los líderes? Mejor ten cuidado y no te atrevas a revelar mi ubicación. De ninguna manera, son un grupo de jóvenes desempleados y tontos. No sé dónde encontrar un libro que registraba los 10 formas de ver fantasma. Mencionaba algo de jugar la pelota en medio de la noche y de cortar carne frente a un espejo. En definitiva, que no dejaban de molestarme y de rogarme que apareciera. Eso suena bastante raro, pero su determinación es admirable. Supongo que la intención es lo que cuenta, ya que quieren conocerte porque no te muestras frente a ellos y les das una agradable sorpresa. Me aparecí, pero no pudieron verme. Me frustré, así que soplé. Me oyeron y empezaron a pedirme que los ayudara con su tarea. ¿Tarea? Sí, el grupo se sentó a mi alrededor. Sobre la mesa había un mantel cubierto de letras. Me pidieron las respuestas a preguntas como ¿cuál es la respuesta a este problema? No sé leer, así que decidí jugar un poco con ellos. Bah, ¿para qué sirve leer? Saber leer. Perfecto. Nice. Mira que corre perfecto. ¿Leer sirve para ser feliz? Sí. Pero a los heliobuses estos no les da igual. No tiene ningún sentido. ¿Qué es esto? Hay otro cofre. Para Mua. R. ¿Cómo que R? ¿R para qué? Ay, salí. Por Dios. Me ponía R, pero no sé por qué me hacía... Ah, no sé. ¿Ves? Aquí me pone una R. Creo que es para encender la cámara y ver algo. Pero no sé el Ah, qué. esto. Interesante. ¿Quién pondría aquí un anuncio de se buscan amigos? He recibido un mensaje. A ver. Querido amigo foráneo, soy un gran maestre Vidyadhara. Fui herido por unas abominaciones y he permanecido dormido durante miles de años. Ahora estoy a punto de despertar y renacer. Por desgracia, perdí todas mis pertenencias y no tengo dinero. Esperaba que pudieras prestarme 50.000 créditos. Cuando regreses a Yanzhou, te los devolveré. Y te dejaré elegir entre nuestros tesoros valiosos. ¿Cuál gran maestre eres? Ha habido muchos grandes maestres en Yanzhou. ¿Quién eres tú? Dime tu nombre, quizás te recuerde. Prefiero no revelar mi identidad para no llamar la atención. Después de todo, no estoy en Yanzhou. Tú dime si necesitas dinero. Descuida, te lo preguntaré personalmente. ¿Estás Yazoo? Espera un segundo. Creo que sé quién eres. Espera un momento, iré a saludarte. ¿Cómo? ¿Dangen pidiendo dinero prestado? ¿Es en serio? ¿Qué debo hacer? Reenviar el mensaje a Dangen. Dangen ha usado la cuenta alternativa para pedirte dinero prestado. En tus sueños imaginaste algo así. No sabes a qué se debe este comportamiento. Es una broma común entre amigos. Has aprendido a mantenerte alerta, así que tus impulsos te dicen que le pidas una explicación. Al final reenvías el mensaje anónimo a Dangen. Es lo lógico, ¿no? Preguntarle a la persona. Dangen, alguien se hace pasar por ti. Alguien se hizo pasar por ti y trató de estafar. Es muy gracioso. Yo no envié ese mensaje. Claro. Por eso te estoy diciendo que alguien se está haciendo pasar
Por ti, no caigas en la trampa, sino y no transfieras ningún crédito. Ten cuidado si recibes este tipo de mensajes en el futuro. Por cierto, no transferiste ningún crédito, ¿verdad? Descuida. No me lo creí. Como alguien tan inteligente como yo caería en una trampa tan simple. Te reenvié el mensaje en cuanto lo recibí. Es bueno saberlo. Perfecto. Una donación para este humilde gran maestre. Pues no le he hecho ninguna donación, así que todos felices. ¿Qué cojones estoy escuchando? Ya escucha cosas. Que de repente he escuchado a alguien cantar y yo me quedé en plan de ¿qué es esto? Hola, estimado invitado. ¿Cómo terminaste en este escenario para ver ópera? Fuera de aquí. Nadie me detuvo. Vaya, un fantasma, qué divertido. ¡Fantasma! Perdón, lo siento. No pasa nada, a los jóvenes de ahora les interesa la ópera. Se perdona si no conoces las reglas y normas. Olvídalo. Nunca logro que nadie escuche mis obras, así que no me molestaré contigo. La comisión de los 10 libres solo me permite andar por el jardín del sosiego. Me tomó mucho tiempo encontrar este teatro. He cantado con todo mi corazón por años, pero solo te he conocido a ti. ¿De verdad la ópera ha pasado de moda? Esta ópera da miedo, o sea, sí, yo me he acojonado cuando lo he escuchado, la verdad. Pero este lugar está desolado. Ah, buen punto. ¿Dices que debo ir a una ciudad y buscar un teatro con más gente? No, por favor, no. Era broma. No te asustes. Solo es un lugar olvidado como este. Solo en un lugar olvidado como este, la comisión de los 10 líderes puede dejarme en paz. Ay, en serio, cantar sin público debe ser aburrido. ¿Te interesa ¡Un aprender la chanchito fantasma! ópera de los tambores de Flores de Zubí? Puedo pensarlo. Un chanchito fantasma, Siro. Ahora lo veré en algún momento. Es que creo que me he ido por el lado contrario a donde debo ir, pero me da igual porque me gusta explorar. Bien, aprendamos esa canción que acabas de escuchar. Vino de boda. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Solo piensas que es una forma de aliviar mi aburrimiento. Si estoy de buen humor, no correré por todos lados. Y si no lo hago, los demás estarán de buen humor, ¿no crees? Enséñame esa canción. Genial, ahora somos maestro y aprendiz. Avísame cuando estés listo y te enseñaré cómo cantar vino de boda. Bien, entonces empecemos con el transforme de la historia, vino de boda. Cuenta la historia de un hombre seducido por un heliobús y cómo se enamora. La protagonista femenina es una heliobús encantadora pero letal, que atrae a los hombres para que se casen con ella, y luego los devoran emocionalmente en su noche de bodas. Una sirena, jaja. Sí, básicamente. Qué historia tan espeluznante. En realidad, lo más aterrador de esta historia son los humanos. Hay varios personajes humanos que sabían que se trataba de un heliobús, pero a pesar de eso intentaron usarlo como una herramienta para vencer a sus propios enemigos. Por supuesto, al final, todas estas personas son dominadas por la protagonista. En cierto sentido, es una historia con un final muy satisfactorio. Pero volviendo al tema, la parte que vamos a aprender en él es la escena más aterradora de toda la ópera. La protagonista toma posesión de su marido, de modo que solo hay un cuerpo allí, pero adopta la forma de dos, y ejecuta esta grácil danza. Un humano y un heliobús cantan hasta el amanecer. Al día siguiente, cuando la gente viene de visita, solo queda el cuerpo marchito de su marido. Y ahí dice así: En devoción mi corazón anhela ser reconocido por ti, mi amor en recompensa. Las velas parpadean y en la pared proyectan sombras. Mis huesos son la mecha, mi carne la imitación del aroma. La túnica se cae y revela mi deseo. En la carpa de Ibisco, nuestras pasiones andarán al acecho. Por la noche, nos fundiremos en un fuerte abrazo. Mañana partirás sin retraso. Ay, no, no, no. Me gusta, es hermosa. ¿Qué? Muchas gracias. Eso es todo por hoy. ¿Por qué no reflexionas sobre lo que hemos oído? En la próxima clase vamos a practicar. Esto es todo por hoy. Se acabó la clase. Nos veremos en otra ocasión. Recuerda que te haré unas pequeñas preguntas sobre esto la próxima vez que nos veamos. Se me va a olvidar, señora. Si no lo hago aquí. Voy a terminar esto. Me ha interesado. Ahora lo siento. Y me salió un pareado sin haberlo planeado. Esto es todo por hoy. No, no me deja. Ojo. Ahora estoy triste. No me dejo. Yo me metía sin querer en un espejo y ahora voy por una galería de espejos. Socorro. Perfecto. Aquí cada loco con su tema. Ah, mira, sí he Sí, llegado a donde tenía que llegar. a mí me queda. Pues creo que he ido por el camino corto, fíjate tú. Puede ser. ¿Tú te has metido por un ascensor? No. No sé por dónde has ido, yo no he visto a ningún chanchito.
Es Ah, porque me enfrento a enemigos. pero yo no he visto a ningún enemigo. Yo a muchos. O sea, llevo como 5 combates. Ah, bueno. Pues yo no he visto ni uno. Maravilloso. Hey, I'm a reliable squad member too. Sure, when you're not passed out in fear. Qué mala gente, no. If you keep teasing me, I'm not gonna perform my boulder smashing trick for you. Ah, la otro chanchito fantasma. Esto de ser la brigada cazavampiros. Yo voy a ir avanzando. Porque luego me alcanzas con la historia. Sí, luego sí, no te preocupes. No te alcanza. Mira, pues sí te voy limpiando esto. ¿No? The Ten Lords decided to entrust us with hunting down and subduing the heliobuses using our special skills. Por decreto de los titlides. That's right. This expedition was commissioned by the Ten Lords themselves. I am unsure as to why they attached so much importance to this endeavor, but I have a theory. Usando nuestras habilidades. Hua is a judge of the Ten Lords' commission, and I'm a Cloud Knight. We must answer the call to the best of our abilities. And this one here is an outworlder who's done great things for the sake of the Xianzhou. But why did little Gui have to get dragged into this? This mission is too dangerous for a civilian. Ugh, I get it. You don't think I have any special skills, so I'll just get in the way? Every flower and tree on the Xianzhou is significant in its own way. Miss Gui has her own strengths too. As a famous street performer and live streamer, she has precisely the skills we need to acquire intel for our mission. No tengo más Miss Gui preguntas. has set up a social media account under the guise of investigating paranormal phenomena and unexplained mysteries. We can use it to gather intel for our mission. You hear that, Sushong? I'm a key member of the squad! They said I could be a Ten Lords Commission intelligence hawk! I might not be a scholar, but I don't think calling someone a hawk is a compliment. No creo que decirle a The Pazo Ten también Lords siempre. Commission has specially entrusted Judge Huohuo with commanding the ghost hunting squad. So please make sure to follow her lead in all matters related to the heliobuses. That's right! I won't let us down! Ok. Anya, nunca se lee porque tal. Voy a decir una cosa. Este evento debería haber salido en octubre. Sí, Pero porque a ver, que me esté saliendo ahora es como, bueno. sí, o sea, en plan de que salgan cosas de fantasmas en noviembre no es muy tarde. No, en octubre. Así que se han perdido Halloween. Pero en Halloween hubo otro evento. Entonces no tiene sentido. Podrían haberlo hecho al revés. A ver. ¿Qué tarea nos encomienda? Captain Huohuo, should we start the ghost hunt now? Captain? You can just call me Huohuo. Contamos contigo, jueza. Actually, I'm not sure if I can be helpful anymore. After Tail disappeared, I thought for sure the commission would ask me to resign. But for some reason, Madame Hanya asked me to be the leader of the ghost hunting squad. Anyway, I'll do my best to carry out my duties. Tiene que sentirse intimidada si le sacan dos cabezas todos los personajes ahí presentes. But there are a lot of other heliobuses that escaped after the creation furnace was broken. According to the Ten Lords Commission understanding of heliobuse behavior, they tend to roam densely populated areas in search of hosts. And wherever they go, there are bound to be reports of supernatural phenomena. Little Gui, can you show us the website we'll be using for intel? A ver el sitio web. Ah, qué guay. ¡Tada! Esta es la página web de los amantes de lo sobrenatural. Paranormal.
Paramos paranormal, perfecto. He creado una nueva cuenta para recuperar las experiencias paranormales de la página. Esta es tu cuenta personal, ¿verdad? Así está bien. La comisión de los 10 líderes debe permanecer oculta, pero yo no. Me ordenaron reunir seguidores a toda costa. Así es, cuanto más seguidores tengamos, más encargos recibiremos por investigar historias de fantasmas. Aún no se han publicado peticiones de ayuda, volvamos a echar un vistazo en un momento. Clic para cerrar la página. Ok. I'm a new user, so I only have a few followers on this site. But based on past experience, Su once moda. you get a following, Acabo de escuchar la música. you with stories and news about paranormal La señora activity. cantando. Sí. Yo me quedé igual. En plan de, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Pues eso. ¿Y tú que escucho voces? Pues no. Pues si las pistas que recibimos resultan ser We falsas. have our work cut out for us, that's for sure. Sometimes a lead is obviously fake, but other times it's hard to tell from just a few words on the internet. After all, some people will make up all kinds of nonsense to attract attention. So, we still have to go out and fact check the leads? Plus, the Spiritfarers from the Ten Lords Commission will be carrying out their own investigation in secret as well. Speaking of attracting attention, how do we get a following on a paranormal activity website? Sounds like Little Gway's department. She used me in some of her performances just to draw a bigger crowd. Haha, that's the easy part. We just post some videos of us ghost hunting, subduing heliobuses. We're working for the Ten Lords Commission after all. We're gonna have the best content out there. Madre. Bastante eficaz. Oh wait, aren't we supposed to be operating in secret? Well, another thing we have to think about is that heliobuses feed on the emotions of their hosts. They can even manipulate a host into revealing their deepest secrets. Perturbador. Wouldn't posting a victim's personal information online cause even more harm to the victim? I'm not trying to pick holes, just raising some concerns. The way I see it, operating in secret and exposing the paranormal go hand in hand. Mirando porque se ven los fantasmitas por ahí y suena el sonido. De verdad te tenía que haber puesto We'll just esto post en some pics octubre, and pero videos bueno. of the squad engaging in fierce battles with the supernatural. And then come up with some dramatic titles. Like, Little Gway investigates. Ghost tries to scare young Cloud Knight girl on creepy road. Gets owned. You know? We'll turn the entire heliobuse hunting process into regular uploads. Viewers will see that there's nothing scary about it, and there won't be any public panic. Why are you looking at me? Want a medal or something? It does kind of sound like a good idea. Thanks, bestie. Bestie. I feel like some of you aren't convinced by the whole online ghost hunting thing. How about this? We take a look at the leads we have so far and pick one to try out as a test run. Take a look. This post is getting tons of comments. A ver. Mira eso. La primera petición de ayuda no tardó en nada en llegar. Las publicaciones con peticiones de ayuda suelen tener pistas que conducen a un heliobús. Haz clic para echar un vistazo. Con que así son las cosas. Bien, ya entiendo. Voy a compartir algo que me pasó cuando intenté alcanzar a Bailey. La seguí hasta un callejón vacío y con algo de descaro le pregunté, ¿qué estás haciendo aquí? Ella apuntó al callejón y dijo que había alguien ahí. Pero no había nada, solo el sonido de niños riéndose. A veces cerca y a veces lejos. Era escalofriante. Luego Bailey desapareció de mi lado y solo podía... No se puede bajar, lo he intentado. Como es el... Como puedes ver, después de completar los encargos, obtendrás seguidores y notificaciones. Bueno, pues nada, aceptar encargo. Comenzar investigación. Lady Bailu disappeared? That's nothing new. She sneaks off all the time. That's not the point. Here, read this part.
One of the healers from the Alchemy Commission had Lady Bailu cornered, but then she disappeared into thin air. Quizás solo lo imagino. Judging from the comments, there were several witnesses. Sure, Lady Bailu runs away all the time, but disappearing into thin air? It looks like the work of a heliobus. The heliobi are masters of manipulating the senses. There are stories of heliobi changing their shape and appearance to disguise themselves as someone else. Okay, so what are we waiting for? Let's get moving and see if we can find some witnesses. Pues nada. Before we head out, let's make sure we have our intel in order. If we can better understand what a heliobus wants to do, and what it's capable of doing, it'll be easier for us to help the victim. Interviewing witnesses might give us some clues, but they won't know anything about heliobi. I think I have an idea. We have another source of intel we could use. ¿Por qué no se debería I hacerlo? heard from Miss Hanya that Cirrus is caught in a stalemate. The evil binding matrix has trapped them. Will they really cooperate with us? The thought of seeing Cirrus sends shivers down my spine. But, I bet Cirrus would be eager to see me again. They'd devour me whole if they could. Vaya, pobre Bobo. I think Tail made a What? fool of What? Cirrus, and Cirrus has held a grudge ever since. If we can get them worked up over it, we might be able to use them to our advantage. Ah, a provocar a la otra cosa. Historia de las personas que no dormir. Gemelas. Vale, pues nada. Vamos para allá. Vamos para allá. Can't you stay? Heartbreak. A race warden falls for ghostly Entonces no existe. superstitions? Unacceptable. Problema. So that's why No está. Oh, al fin puedo coger el cofre, que no podía cogerlo otra vez. No me dejo. Pues no. Otro cofre, perfecto. ¡Ay! Deja de seguirme. No te estoy siguiendo, pero bueno. Let's wait and see. Me perturba que haya fantasmas por ahí. Ya hemos estado, ¿verdad? Siente la muerte, la elección, el momento de las desgracias de la vida. Ajá. Es el karma. Por aquí ya hemos estado. Voy a tepear y ya está. Vale. Hablar con Cirrus. Oh, this tedium. Even the insects can't hold my attention anymore. Qué mal rollo me da cuando pasas al lado de los bichos estos y empiezan a hablar. Sí. Y los escuchas y todo. No sé yo qué está pasando. Sí, da mal rollín. No, mal rollo. We come to ask you a Entre voces y yo, ¿qué enemigo me está acabando? ¿Verdad? No, nadie me está acabando. Oh, if it isn't the widow girl who fainted in Victual Garden
in the moment she encountered the heliobuses. Already talking to me like a detective, are you? Hey, where's my sword? You just wait. No dejen que las provoque. Okay. I just wish I could teach them a lesson. Cirrus, you must be unhappy with how things turned out, right? What do you want from me, little fox girl? You want to know what happened to the guard dog? He turned to ashes a long time ago. I don't care about that at all. But I can't help but notice you managed to escape the furnace, and now you're stuck here, unable to move an inch, while the other heliobi are roaming around the Lafu enjoying themselves. Ooh, must be quite frustrating. You want me to assist you and betray my own kind? I can do that. Under one condition. I wish to arrange a challenge. One akin to the struggle between the great heliobus Ignamar and the general of the Lafu. As long as you can bring me the current general, anything can be negotiated. Quiere encontrarse a General? Yuan. What? Is that too much to ask? It seems the judge here doesn't have what it takes to negotiate with a heliobus. That's just another way of saying they don't want to cooperate. Huh? Wait, Wawa, you can't seriously be thinking about... Deal! I'll submit a request to the Seat of Divine Foresight. Bueno, pues nada, vamos a ver a Jin Yuan. Me sorprende que vaya a hacer lo que este dice. Pero bueno. A ver. Por aquí. Bueno, al menos no, aquí no hay fantasmas. Sí, es así, porque madre mía. Que no es un evento escalofriante, o sea. Bueno. Tampoco es para tanto. Simplemente aparecen fantasmas de vez en cuando. Lo típico de un viernes por la noche. Oh, what do we have here? A nameless, a cloud knight, a judge of the Ten Lords Commission, and a street performer. Quite the group. Wow, the general recognizes me? I didn't realize I was so famous. My retainer Yang Qing has mentioned you. You are one of the only people on the Law Fu that was able to deprive him of his sword. Oh, I remember. I should apologize. I did a sword swallowing performance on the spur of the moment, but forgot to return the sword to him when I left the stage. So, what wind has brought you to the seat of divine foresight? Tú nos traes Jin Yuan a la sede. Luego encuentra a Jin Yuan sobre el heliobuses y la prisión General, de Tiro. we know you have important matters to attend to, and the Ten Lords Commission shouldn't be bothering you with something as trivial as the heliobi. But if we allow those creatures to roam freely, I'm afraid. I heard stories of a skirmish between a previous general and a monster of sorts. I'd always assumed they were an old wives' tale. I never imagined the villain of such tales would come to my doorstep seeking revenge. I must say,
It seems a bit unfair that I should assume the debt for a conflict I had no involvement in. Ni siquiera era tu lucha. Precisely. In principle, the instigator should bear the burden. Still. General Teng Xiao is a venerated predecessor. If I am to honor his legacy, then sitting idly by is not an option. If an audience with the general of the Law Fu is requested, then I will honor such a Qué request. majo que es Jinjuan. General, Sí, la heliobuses are verdad. vile creatures capable of taking over the bodies of mortals. If you're unsure... Yo intentando saltar vallas. I No puedo, appreciate the Ten obviamente. Lord Commission No having estamos en el such high alcance. regard for my Ya. welfare. It's true I am rather inexperienced when it comes to heliobuses. But as general of the Law Fu, I cannot look on while these fugitive creatures wreak havoc on the populace. I still have some paperwork that needs attending to. Once I am finished, I will make my way to Voy a Crystal rellenar la Garden botella without de delay. agua. Un segundo. Ok. Yo voy a proceder a hacerlo también. Y luego nos dan hidratación y no puedo. Hi, this is Toga speaking. 여보세요? Hi. How? Jidola. Sure thing. Me encanta el chanchito, de verdad. Es maravilloso. Venga, hablemos otra vez con Cirrus. De esta de Keijin John. I've never seen this one before. Human. Who are... Heliobus, is it not your deepest wish to hold a rematch with the General of the Law Fu? I have come to grant you an audience. Este es el sucesor del general Teng Xiao. Sirius, we have brought you the person you wish to see. This is General Jing Yuan, the one who now sits at the seat of divine foresight. This is the current general of the LeFou? Look at that expression! He's barely half awake! Apenas está medio despierto. Where is General Teng Xiao? Why did he choose such a lightweight to take over for him? I suppose it's already too late for the Xianzhou to rid themselves of this clown. Madre mía. Cuánta queja. Very well then, General Jing Yuan. How about we settle our score right here in Fictional Garden? If I win, I must be free to come and go as I please. I agree Yo to estoy de grant you vuelta. an audience, not meet you in combat. What? You refuse? You won't fight me? He comes here after I demand a rematch and won't even fight. Is he conceding that I already won? No, there can be no victory in eschewing combat. Human logic negates it. You misunderstand. I came for a rematch. It's just that you Lo are que le está not diciendo Jin a John. worthy opponent. What? Unworthy? Teng Xiao, as General of the Law Fu, was Commander-in-Chief of the Cloud Knights. Ignamar commanded the Heliobuses. The two were as great as the sky and the earth, equally matched like yin and yang. It is only natural that they were worthy opponents. As it stands, I am the General of the Law Fu. But you are no Ignamar, merely a prisoner. If you wish to engage me in battle, you must follow my rules. Defeat my army,
Only then will I grant you the fight you seek. Your army? That's right. You must defeat my 4 companions gathered here. Vale. You will have proved yourself a Nos estamos worthy mirando todos en plan de, opponent. ¿pero qué está diciendo este señor? Wait, he means us? We'll be okay, right? Nosotros nos encargaremos. That's right. For us, any problem that can be solved by force isn't a problem at all. So I only need to beat your pawns here. It would serve you well not to underestimate them. They are as skilled in combat as they are tenacious Bueno, in pues venga, spirit. nos toca enfrentarnos a ciegos. I worry they might pose a problem for you. If you win, Qué rápido me he secado las manos. Sí, 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 sí. if you lose, you will answer one question of their choice. No lies, no tricks. Técnicamente las cosas había que solucionarlas primero hablando y no con la fuerza, pero... A ver, pero no va a optar por la palabrería, cierros, entonces. It's a deal. The game is set. This platform will be our chess move, and the fighters will be the Venga, sí. pieces. Mucha charla. Ah, bueno. Literalmente ha creado un tablero de ajedrez entre muchas cosas. ¿El juego? Ah, al juego lo ha Trying to costado. humiliate me with lowly pawns. No matter then, I have my pawns to play. Heed my command. Receive my power. Bueno, tienes que saber las reglas del ajedrez, a ver qué me va esto del caballo la L. Pero otra cosa... No, no te preocupes. Es solo darles de hostias. En esta batalla hemos obtenido el poder de las técnicas del exorcismo. Ah, qué bien. El efecto de la técnica de exorcismo actual vacía la firmeza del enemigo e inflige daño. Se me ha ocurrido una forma de preparar la técnica de exorcismo. Pruébala. Vale, pues nada, tenemos que leer. A tomar por culo todos. Perfecto. Give it up. Fuego maligno aparecerá en el orden de acción cada cierto número de turnos. Cuando termine un turno, fuego maligno avanzará hacia la parte superior del orden de la acción. Bueno, I shall be the judge. Uy, ¿este personaje qué es? El 3. Uy, el 3 es Hanya. mm, Cuando el fuego digo maligno... elemento. Pues no estoy seguro. Mm, Cuando el fuego maligno... Cuántico puede ser, pero no sé. No tengo idea. Llega a la parte superior de la ordenación, se activará para los aliados. El fuego maligno color verde puede reponer las técnicas de exorcismo de la calabaza luna umbra. Vale. Still in denial. Cuando el fuego maligno aparece del lado del enemigo, se mostrará como una llama de color rojo. El enemigo va a obtener fuego maligno. Al obtener fuego maligno, ese enemigo se potencia en gran medida. Vale, y supuestamente es este enemigo. Se potencia. El enemigo con fuego maligno se potencia en gran medida. Vale, sí. Que te ayudará a recuperarte, ten cuidado. Vale. El enemigo va a obtener fuego maligno. Usa la habilidad definitiva ahora para arrebatarle fuego maligno. Vale. Los aliados se han hecho con fuego maligno. Tras usar la habilidad definitiva, fuego maligno se mueve directamente a la parte superior del orden de... Vale. El fuego maligno de los aliados ha recargado las técnicas del exorcismo. Solo es para derrotar. Me encanta porque al final esto va a ser un... Yo ataco y que sea lo que quiera. Sí, y utilizas la R, fin. Porque no sé lo que estamos haciendo. Ya no tengo ni idea. Pero ni idea. Sí, más o menos. I shall be the judge.
Es físico. ¿Físico? Sí. Ah, es verdad. Es físico. Jolín. Es que no tenía ni idea de lo que era. ¿En serio tenemos dos físicas y dos fuego? Sí. Yes. Recount. ¿No es By la the ulti will de of the esta? 10 lords. Potenciación. The 10 lords decree, hereby ordained. Aquella velocidad con medio. Ok. Come feast your eyes! Happy New Year! Let me through. Take Apenas hago daño, ¿no? Ya, yo también, no entiendo por qué. Porque no son nuestros personajes, ¿no? Pero... Porque hay que utilizar la R para hacerles mucho daño. Básicamente el juego es... atacar a los enemigos... Rellenar la cosa esta... Y ya está. This is serious. I shall be the judge. No sé, pero por Dios. Lance ablaze. Lance! Forward! Por fin de la Me hace una batalla, ok. gracia. La ulti de la gallina, por favor. Una gracia, ¿no? You've Es lost, graciosísimo. serious. Es maravilloso. Pues esta mujer la tengo con todos los fragmentos. Me tocó todo el rato y la tengo entera. Horsepower. I'd never have lost to the likes of you. Ya, la cuestión es eso, que no lo tienes. Should you decide to try again, my offer still stands. But you must defeat them. What are we waiting for? Not so fast. Before we fight again, you need to answer one question like you promised. Pesky devil of a girl. All right. What's your question? Look, is this something a heliobus could have done? Es decir, la aplicación sobre la subida de desapareciendo. Countless heliobi that escaped from the creation furnace. And every one of them could have done such a thing. It could have been vengeance, curiosity, or simply hunger. So how would I know which one abducted your dragon lady? Of course, I do have my suspicions. For example, Luxie. Luxie. ¿Qué tipo de libros Luxie son? loves mischief. They give no thought to interfering in mortal affairs. Their only concerns are entertainment and freedom. Among all the fragments of Ignimar, the one most likely to abduct your precious dragon lady would be Luxie. We were sailed away for 1,000 years. It's been ages since we last tasted the joys and sorrows of the world of humans. I'm sure Luxie was eager to find a new friend and wander the world with them. I think they're telling the truth. Heliobi do have different personalities, and they can be influenced by the personality of their host. If a heliobus possesses a great warrior, they might gradually take on a braver, fiercer persona. And if their host is a playful child, they may adopt a childlike spirit. Yo tengo que decir que Cirrus me sigue gustando. Wander the world with them. It sounds like Lady Bailu would have been an ideal target. She's always running off to play in Arm Alley. This intel should be a big help. Hey! We're not done here! You still owe me a fight! Primero debemos encargarnos de unas cosas. ¿Qué You pasa? bunch of meatbags! One minor victory
what you've got. The clues are all pointing in the same direction now. It would be wise to strike while the iron is hot. Me encanta Thank you Ninja, for de your verdad. help, General. Let's get going. Es que me encanta. Como le ha puesto, como le ha hecho hacer lo que ha querido. A Cirrus. Oh, I haven't been here in a while. It's nice to be back in the old stomping ground. Oh yeah? Since you're so familiar with the place, you can lead the way and conduct the interviews. Did I hear something from the peanut gallery? Look! Those two are wearing Alchemy Commission uniforms. They're probably looking for the Dragon Lady. Lady Bailu disappeared into thin air. They must be pretty confused. Remember, we have to keep our identity secret when we interview them. And don't mention anything about the heliobi. People might start panicking. Don't worry, Judge Wawa. Effective communication with the public is one of the basic skills of a Cloud Knight. Hello there. Judging by your clothing, you two must be healers from the Alchemy Commission. My name is Sushang. I'm a Cloud Knight soldier. Are you looking for the Dragon Lady who suddenly disappeared? Even the Cloud Knights are getting involved? Did you file a report or something? Report? I haven't said a word to the Realm Keeping Commission, let alone the Cloud Knights. People would think we were crazy if we reported this. There's something fishy going on. How did the Cloud Knights find out? Good question. So, actually, we're affiliated with the 10th... The 10th Squad! Cloud Knight Security Squad 10, to be precise. We patrol the streets and respond to all kinds of unexpected incidents. It's grunt work, essentially. Oh, I can relate. We're no stranger to grunt work ourselves. Anyway, we heard about the Dragon Lady's disappearance, so we hurried over to see if we could help. Oh, we know this Outworlder here. He's from the Astral Express. I've heard the Dragon Lady mention him before. La amistad no tiene límite de edad. Well, it's great that you're all willing to help, but we haven't actually figured out what exactly is going on. Yeah. Just when we had her cornered, the Dragon Lady disappeared with a bang. And while we were chasing her, we saw two of her. It really is a mystery. Debe ser imagino, ¿no? That's what I was just saying. But can Cloud Him Magic really do that? It sure can. This Foxian beside me? Well, she's actually the Xianzhou's top expert on intangible cultural heritage. She's super knowledgeable about Cloud Him Magic. Huahua, could you share some expert insight with us? Huh? Oh, aha! Yes! I'm a very professional expert, and I'd be happy to share my, La historia que se están knowledge. fumando, In fact, Cloud Him Magic isn't the only magic out there that can achieve such feats. We Foxians can use our Foxfire to make ourselves invisible. So where did you last see Lady Bailu? On that road there. And I swear I can hear a child giggling whenever I walk by. Must be the wind. Be sure to get some rest. We'll take over from here. Lady Bailu must have seen you and gone off to hide. But with her old friend here, maybe she'll be willing to come back out. Fantastic. Well, we'll leave you to it. No, vamos a un callejón. Lady Bailu! Lady Bailu, where are you? Lady Bailu, come out and play with us! Why are there two of her? They're asking us to play with them!
silly head. They're trying to trick you. They're just gonna catch you and take you back. Ooh, I know. Let's play a game called Don't Let Anyone Catch Us. Run! Bailo. Por favor, Susan, que es un ignobus. Ya lo hemos dicho. Seriously? That ghost twin was one thing, but your screaming nearly sent me to the grave. Sorry, but seriously, I knew it was a heliobus. Seeing double Bailu like that sent shivers down my spine. It's okay, Miss Sushang. I've worked in the Ten Lords Commission for many years now, but I'm still not used to their tricks. Ahora, ¿cómo nos atrapamos? They're eluding our senses, but they won't have gone far. We just need to look around. No, no me hagas buscar. Ay, bueno. I can hear laughter. No sé si ver cuáles son las intenciones y destino. Cuando acercas, notas que estas cajas viejas en realidad no son paquetes espaciosos. Solo hay una nota en una de ellas que dice objetos de experimentación para la teoría de la masa de no sé qué. Probablemente el concepto de la teoría de la masa de la fe, ¿crees que eran gen? ¿O quién te enseñó sobre eso? Para los simples, el presupuesto establece los objetos en la línea de la teoría de la piedra y tramos pesados en modo concentración. Los académicos creen que ese no es solo un efecto psicológico, es evidencia de que la mente puede influenciar el mundo. En la actualidad, esta investigación es una disciplina científica extremadamente popular y los científicos en este ámbito reciben subvenciones generosas año tras año. Los casos dicen bloque de hierro 1 kilogramo, bloque de hierro 1 kilogramo y reliquia del señor acero 1 kilogramo. De acuerdo con la teoría de la masa de la fe, aun si los tres objetos tienen la misma masa, los ciudadanos destinados percibirán que la reliquia del señor arquero es considerablemente más pesada. Y en serio quiero intentarlo. Sujetar esas cajas de una en una. Comparando su peso, la caja que dice reliquia del señor arquero es más pesada de lo esperado. Es una diferencia de peso mucho mayor de la que esperabas. Tiene una desviación causada por la percepción subjetiva. Si el test de las cajas es correcto, los tres objetos deberían pesar 1 kilo cada uno. Tal vez la fe realmente es la causa de la que la reliquia pese más. O tal vez el texto está mal, revisar y configurar las cajas. Las dos cajas dicen bloque de hierro, en las cuentas un bloque de hierro común y corriente. Ahora es la caja marcada con reliquia del señor arquero. Descubres que la caja está completamente vacía, excepto por una nota. Sabía que la gente sentiría curiosidad y abriría esta caja para revisarla. Está completamente vacía, pero es más pesada que las cajas con bloques de hierro. ¿Por qué? Porque la gente cree que esta caja contiene la reliquia del señor arquero. La fe tiene más. Espero que este experimento sirva para disipar cualquier duda y que acepten nuestra teoría. La actividad de nuestra mente y alma puede afectar en gran medida el mundo que nos rodea. Debe haber algo más en esta caja. No puedes aceptar el fenómeno que está de frente a ti. Abandonas la prudencia y golpeas la caja vacía con fuerza dando tu bate. Con un gran puff, tu bate golpea un objeto sólido y tu mano se estremece dolorosamente. Coges la caja y rompes el papel que cubre la zona donde golpeaste. Bajo el papel encuentras una placa metálica pesada y fina. Parece que la teoría de la masa de la fe es en efecto una disciplina científica popular. Él debía usarla para obtener muchas subvenciones. Qué feo me parece que mientan así, ¿eh? A ver, ¿dónde pueden estar estas cosas? Aquí dentro. Y se las ha escuchado hoy. I'll open the door and take a look. Everyone, stay on Madre mía. alert. Huh? It won't open. Intentar abrir la puerta. Se mueve. Strange. Is this also the work of the heliobus? They must know that we're following. And now that we know its hiding spot, it's time to use this. This is the harmonic chime. It's an item that the Ten Lords Commission forged to help deal with the heliobi after the Fixtural Garden incident. Heliobi create illusions to isolate their victims. But if we ring this chime, our thought waves will synchronize with those of the heliobus. As for how it works, I'm afraid that would take the rest of the day to explain. In other words, we'll be able to enter the heliobus's illusion? Exactly. But once we're inside the illusion, we'll still have to figure out a way to catch Luxie. Okay. The powerhouse of this team.
We'll leave the door to you. Sí, no eres el protagonista, ve tú. Soy aprendiz de todo, pero maestro de Come nada. on, you're too modest for your own good. Pues nada, vamos a ello. Y ven. When you're ready, ring the chime. We'll all charge in together. Tocar la campana. Perfecto. Voy a llevar a Adam. ¿Eh? Proceed with caution. I've got your back. Bygones are Venga, vamos. bygones. But sometimes Ah, por ellos. I never thought this would be behind the door. No, otros de estos no. It's just a heliobus illusion. Qué pereza. Mira, ahí están las dos. Hey, you over there! Release Lady Bailu! Ah, don't be a bunch of fun suckers. She doesn't want to let anyone take her away. Luxie, they came here looking for me. It's starting to get dark. Maybe it's time for me to go back now? Lulu, didn't we say before that we wouldn't let any grown-ups find us? And never let them take us home? Why? Why did you change your mind? You're right. Grown-ups break their promises, but we don't. That's right. Remember, if you ever get hungry, I can conjure up anything you like. Berry pheasant skewers, No, star está comprando a taro, Bailo con bubble tea, comida. you name it. We have it right here. Okay, take some right now. Not yet. Why don't we play a game first? You bad guys over there, okay? You're gonna be in the game too. Lulu, let's make a run for it. If we escape from them, I'll conjure up all of your favorite snacks and drinks. Wow! Then what are we waiting for? Let's go! We're free from the grown-ups! We can play all day, every day! Ay, Bailo. Como se nota que es una niña Wait, todavía. stop! Sí, la verdad. I just want to play a little longer! What's so bad about that? Why do I have to live the way grown-ups do? Grown-ups are always saying, study now and have fun later. But the grown-ups I see on the... That door over there is the only way out. We'd better close it. Bueno, pues ahora es donde pasemos otra vez. Porque eso. Cerramos esto y continuamos a jugar. Ahí. By the Arbiter! Madre mía. They sure know how to run! That's the power of a heliobus. Están agotados de correr desde la otra. Before you pass out, let's try a new strategy. I don't think we can beat them like this. We need to use our heads. Sushung's gonna use her head? Now we're really done for. Qué mala. ¿Alguien tiene una trampa de caza? We can't hunt the dragon lady like a wild beast. Ahí, bueno, Wait, relativo. I have an idea. How about we use a little reverse psychology? Instead of chasing Lady Bailu, we get her to come to us. Are you serious? Does that little dragon girl look like she's gonna come running over to us? Chasing Bailu around like this reminds me of something I saw back home when I was a child.
On my home planet, resources were scarce. And if you wanted to eat meat, you had to risk your life by going deep into the mines to hunt an animal called a sky mink. Sky minks fly so nimbly and are so alert that even the quickest of hands will have a hard time catching them. ¿Y cómo conseguiste la carne? ¿Cómo esto? Gather round, children. Ugh, don't interrupt. Hear me out. The sky mink's ecology is unique. It lives in symbiosis with a venomous creature called a shrieking lizard. When a sky mink goes out to feed, it lets the lizard protect its young. So we used to go to sky mink nests to catch shrieking lizards instead. When a shrieking lizard gets caught, it calls to the sky mink with a loud shriek to warn it to return to the nest and protect its young, which of course led the sky mink right to us. Suena un poco cruel. Well, the competition for survival went two ways. Shrieking lizards spew out a potent venom, and failure to take proper precautions cost many a hunter their life. Nice story, but what's it got to do with chasing Lady Bailu? Ugh, isn't it obvious? If we catch one Bailu, the other will come running to us. I remember one of the judges had a precious item called a Lunambra gourd, which could absorb and imprison heliobi. Oh, come to think of it, I think that's the thing I smashed. I wonder if they fixed it. Actually, I have one with me, but it's only effective when the heliobus is close by. Nice. In that case, you can take the gourd and Por Dios, me estoy poniendo los nervios, madre mía. chase Lady Bailu back over here. If we catch Lady Bailu, will Luxie really follow her into our trap? Do heliobi really have a sense of loyalty to their victims? Who knows? Cirrus said that Luxie is kind of childlike. It's worth a try. Es difícil agarrar un suyo por el laberinto, así que tienes que dirigir hacia otra matriz de trabajo para un momento. En el laberinto de ilusiones existen varias puertas capaces de bloquear el camino. La puerta correcta para cambiar el bote de espacio. Ahí sigo yo, moviendo puertas. Why do grown-ups always say that life is harder for them? So weird. Weren't grown-ups kids once too? Would you spoil the fun for younger you just because older you isn't happy? Exactly! Why do they always talk about things I don't understand? I just want to have fun! Y cierro aquí. ¿Por dónde voy? Aunque no puedo utilizar. No me dejas ver el mapa para ver cuáles puertas tengo que cerrar. Qué cabrón que. Bueno, pues ya está. Ya lo he hecho. Qué rápido. Era cuestión de ver para dónde ir. Sí, a mí me ha costado un poquito. Pero porque no puedes desplegar el mapa, entonces dices jaja. You're lying! I never had playmates. Today I finally found one, and you guys are trying to take them away! Grown-ups are so mean! As soon as they see children having fun, they want to ruin it! Y soy un malvado. Sure enough, they walked right into our trap. I was considering letting you join the club and have fun with us.
But since you're so determined to spoil everything, I'm afraid ¿Por we'll qué have to siempre settle tenemos our que acabar differences through violence. resolviendo nuestras diferencias mediante la violencia? Yes, violence. The only language you grown-ups know how to speak, right? The one you use when you're telling us off. Pues nada, a pegarnos con la Bailuclon. Fuego al mismo aparecerá en la ordenación cada 100% de turno. Termina bla bla bla. Sí, bla, bla, o sea, atacamos y ya está, que sea lo que tenga que ser. Bla 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 bla. Ya me recuerdo. Sí, esto es lo que hemos visto antes. Ok, un fuego maligno a punto de llegar a la parte superior de la ordenación. Puede arrebatárselo ocultando el agua. ¿Sí? World cleansing dragon. Don't get complacent. Heaven's surge. Rise. There's no time to lose. Conflict is pitiless. Component damage. Ahí, Time for them. la robé, les robé la llama, ahora es mi llama. Y ahora puedo utilizar la R. You chose the wrong enemy. Let's go. Component damage. Surrender. Receive divinity. 1,000 thanks. Here, this thunder. Engage. No, no me dio tiempo a robar. Rules are made to be broken. Qué triste. Component damage. I'll see you all. Voy a Eternal utilizar la dead. ulti de este porque requiero del campo de curación. Unscathed. Let's make it quick. R. Nada. Component damage. I sent a storm. Unscathed. Suppress. I underestimated you. Come. Tiene sentido. Surrender. Por favor, relájate. Relájate un poco, señora. Está fuerte, ¿eh? This is our chance. Threat raised. Heaven's surge. Break. Sí, le robé otra vez a la señora la llama. Ahora la llama es mía. Vale, Threat raised. Eternal sleep. The dead pues return. ahora la llama es mía. Y tú has perdido. Ay, jejeje. Oh, I'm sorry, Lulu. The grown-ups won. I can't play with you anymore. Se llama Lulu, qué bueno. Luxie, we said we never go back with the grown-ups. They break their promises, but we can't. There's nothing I can do about it. Playtime can't go on forever. But we still had lots of fun. Let's play again next time. There won't be a next time. Hua, you know what to do. Ay, pero pobrecilla. See, how long before the next time we can play together? We both have many years ahead of us. So, in that sense, it won't be long at all. But for now, I have to leave with these grown-ups. Bueno, pues tendremos el primer heliobus. All right. Lady Bailu, it's getting late. You need to go home now. Cuando el heliobus desaparece, los ojos entreabiertos de Bailu se abren en par en par. Ha recuperado el control de sí mismo. Everything's
need to feel bad, Lady Bailu. You were in a dream world. None of it was your fault. But I made everyone chase after me for so long. I shouldn't have done that. It's only natural to want to escape when strict rules are being forced on you. I know there are a lot of grown-ups trying to control you, telling you what you can and can't do. They're the ones to blame. I was ready to apologize to everyone, but now you made me forget what I wanted to say. Apologize for what? You know, you and me have a lot in common. I'm almost a grown-up now, but I still miss my childhood days and running about barefoot. My big brother used to boss me around. He'd give me chores, constantly telling me to grow up, that kind of thing. Then one day, I decided to rebel. I ran away to prove that I could get by without my family, and eventually settled on the Xianzhou. Whether it's a dragon lady like you, or an ordinary person like me, I feel like many people's lives follow a similar trajectory. One day, you'll have the strength to leave your current situation and move on to the next phase. In the meantime, I suggest you try and cherish the good, rather than apologize for Es the muy bad. bonito eso. Valora lo bueno en lugar de disculparte por lo malo. Alright. I don't want everyone to feel too sorry for me. Hey! Did you ever think about joining the Alchemy Commission as a psychotherapist? Jeez, and there I was, pouring my heart out. Now I feel like this kid's lived longer than I have. Can we not linger around here too long? This place is really spooky. Maybe we can chat somewhere else. Pobre huevón, de verdad. Le teme hasta su sombra. ¿Cuántas serán? Mi pregunta es ¿cuántas de estas Truth be habrá? told, Luxie didn't seem as evil as the other heliobi we've seen. They sure made us run, though. If I ever have to run like that again on the job, I'm filing for workers' comp. Heliobi don't really fall under good or evil. They just act according to their desires and emotions. I hope the others will be just as easy to subdue. Me alegra que todo haya terminado. I should go surrender myself to those two medics. They were looking so hard to find me. Wait! Huh? What is it? We're going to make a post about this paranormal incident online to attract more followers. It'll help us get more intel. Cuando se bailó sobre el sitio web Páramo Paranormal. Oh, I get it. We can't just tell the public that the dragon lady was possessed by a heliobus, right? So, we won't mention my name, right? And we'll make up a headline? That's right! We want to report this incident like it's a paranormal phenomenon. The more exaggerated, the better. And then announce that it was solved by our ghost hunting squad. Then we add on a few photos and videos. It'll be sure to get lots of views. That's great and all, but I'm not good at making stuff up on the spot. I heard that you helped Mr. Cian write stories before. You must be an expert wordsmith. ¿En qué momento llegamos al señor Sillán a escribir historias? Yo no me acuerdo de eso. Me temo que me sobreestimas. It's all a team effort. Come on, help me think of something. Pues nada. Me tocará hacer el trabajo a mí, como siempre. Sounds good. Let's have a think about it. Aquí hay una foto que acabo de tomar para la publicación. Es una buena foto, pero cuando la tomaste, no se preocupen por eso. Ustedes también recuerden tomar más fotos, ¿de acuerdo? Las fotos significan seguidores. El siguiente paso es editar el contenido de verdad. Esto siempre es una experiencia sobrenatural, no traerá a los seguidores. Hay que ponerle chispa. Como seguidores de líderes también espera reducir el pánico causando por el bus que escapó. Sería bueno crear detalles adicionales. Después de elegir distintos tipos de contenido, también recibiremos diferentes comentarios. Ok.
Os voy a poner noticias de última hora. Si lo publicaremos una vez que hayas seleccionado el contenido. Puedes hacer clic aquí para cambiar el tipo de contenido actual si no te gusta. Nunca antes visto una criatura espacial que puede duplicarse. Haz clic para cambiar el estilo de publicación. A ver. Enciclopedia sobrenatural. Misterio resuelto. Un fenómeno de paralelismo del espacio-tiempo. Creo que interesante. Primicia. ¿Quién es la actriz que interpreta a la Bailu? Descubre eso y más. No, me gusta lo de enciclopedia de lo sobrenatural. Misterio resuelto. Un fenómeno de paralelismo del espacio-tiempo. Me gusta. I say that's a good title. What does everyone think? Alrighty then, it's decided. ¿Qué opina? Nadie dice nada. You Bien, should está go decidido. back soon, Lady Bailu. Those two medics have had a rough day. Okay, I'm going back now. Thanks for the rescue. Case closed. I never knew catching heliobi would require so much work. We're not done yet. Madame Hanya said that once we've subdued a heliobus, we should return to Fictional Garden and lock them inside the evil binding matrix's suppression towers. Pues nada, vamos a la matriz de contención. De transportación. Aquí. Venga. Con el apoyo de los escolta almas de la Comisión de Criterios, sellas el helibus dentro de la calabaza Luna 1. It's over. Now I can finally get some rest. But there are still lots of heliobi roaming around out there. We can't rest for Bueno, nada mal. Hemos atrapado un bichito de estos, fantasmitas. ¿Sí? Bonitas. Todas. I couldn't agree more. La cuestión es cuántas serán. Sí, al parecer tiene pinta de que vamos a tener como misiones que ir atrapando, por lo que parece. Por lo que parece. No olvides compartir las autorizaciones de la cuenta. Vale. Ha recibido un mensaje. Listo, aquí estoy. Hola. No, quiero salir de aquí. Es un placer conocerlo. Hola, soy Siro. Un placer conoceros virtualmente. Hola, soy Juego. Un placer conocerlos. Deja de engañar a Juego. Siro. No les quitaré mucho tiempo porque como todos estamos cansados. Solo tengo una cosa que decir. La publicación de hoy está arrasando. Tiene toneladas de comentarios. Ha sido compartida muchísimas veces y es una de las más populares del momento. ¡Wow! Bien hecho, pequeño Gui. ¡Wow! De echarle un vistazo. De echarle un vistazo a Param Paranormal ahora. Sí, que todos vayan a ver. A ver. El vínculo. Uy, sí que. Uy. Aquí hay muchos comentarios. Muchos comentarios. Vale, ¿alguien más se encontró con una persona rara que siempre quiere jugar al ajedrez en el santo de esa estación? ¿Cómo? Bueno, pues nada. Ok. No tengo información para compartir. Con tranquilidad, nadie dice nada en el grupo. ¿Qué diferencia con otro grupo? Esto lo dejamos ya para la siguiente. Pues si te apetece, sí. ¿Dejamos aquí esto o te apetece seguir? Ya son las 12, no sé cuánto tardará esto. Vale, parece Claro, ser es que son 8. Vale, o sea, 34 días podemos hacer pues como 2, porque claro, hemos tenido la parte principal y una de las misiones, entonces yo creo que podemos, tipo el jueves, hacer 2 o 3, depende de cómo de larga sea. E ir haciendo poco a poco. Vale, No, vamos viendo, o sea, la cosa es sesiones. intentar acabar el evento. Sí, claro. Así que si algún día tenemos que hacer otro directo que tú estés libre, porque yo sé que puedo todos los días. Se va viendo. Sí. Todo sea para acabarlo. Por supuesto. A ver, tenemos 2 días a la semana. ¿Cuántos días son? 30 y algo. Un mes escrito. 4 semanas. 8 días. Yo creo que sí tenemos para...
Ah, esto lo de... Nada, tiene que cambiar esta buena línea, lo pasamos muy bien. Un aficionado, no sé qué. Y si le digo lo otro, ¿qué me dice? Este bastante es valioso, pero no es suficiente. Te daré 1500 y es mi oferta también. Hay otra manera de que sea más valioso. Sospecho que sabes a qué me refiero. Esta es la última pista. Hay un aficionado de Xianzhou que vino directamente desde la Corporación para la Paz Interastral. No sé quién se refiere. La verdad. ¿Por qué me das esto? Deja de quitarme los puntos rojos, por favor. Me das ansiedad. A mí también, todo el rato, pero es que si no me deja quitarlo. Ya, no me Tengo deja puntos quitar. rojos por todos lados. Todo mal. Bueno, pues voy a comprar esto por aquí. El chat entonces no lo leemos, ¿verdad? ¿O No, sí? lo leemos el próximo día ya. Vale, de acuerdo. ¿Por qué tengo tantos puntos rojos? Es que tengo por todos lados. No lo sé. Entonces tengo 4 de esos. Ya se consiguieron todas las recompensas, ¿no? Pues digo, no tenemos recompensas. A ver. Claro, tengo el de diario de viaje y el de mensajes. Digo, ¿de dónde me sale tanto punto rojo? Jaja. Claro. Estoy cogiendo las cositas de por aquí. A ver, ¿qué me das? Que claro, mundo 8 desbloqueado. Ah, hay nuevo mundo del universo simulado. Sí. Interesante. Me falta un... Uy. Ya no tengo más listas. Vale, pues ya está. Lo dejamos por aquí, pues. Ay, sí, me da ansiedad este punto rojo aquí. Por favor, para... Uy, tengo muchas cosas. Amigos, a ver. Amigos. Solicitudes. Ponio, no sé quién es Ponio. Es de Francia, no conozco a ningún Ponio. Así que voy a ignorarlo deliberadamente. Diario de viaje. Vale, esto es lo de siempre, no puedo quitar. Logros. A ver qué logros tenemos. Publica una entrada en el sitio para montar el normal. Tenemos los mensajes nuevos. Y luego tengo misiones nuevas, que es esta. Brigadas. Ok. Pues nada, voy a ver si puedo comprar para tirar. Esto siempre hay que comprobar. Canjeo de jade. 3 puedo pillar. Canjeo de ascuas. Nada. Aquí nada. Vale. Y creo que no puedo saltar, ¿verdad? Aquí tengo 7 y aquí tengo 2. Así que no puedo saltar. Desgraciadamente. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí. ¿Despides tú? Ahora. Obviamente, se despide todos los días. Bueno, pues nada, como siempre, gracias por vernos. Una vez más jugando Honkai. Y nada, nos volvemos a ver el jueves para seguir cazando fantasmas. Las ganas que me han dado en plan de escuchar la canción de cazafantasmas en mi cabeza ahora mismo. Pero bueno, pues nada, nos vemos. Hasta luego. Adiós.